Bueno, ahora sí, le invito a que incline su rostro, por favor, ahí donde se encuentra. Un saludo especial a todas las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Un gran abrazo para ustedes. Allá en casa donde se encuentren, en medio de la distancia, sabemos que aún nos escuchan. Fuera de Colombia se conectan a escuchar esta palabra cada 8 días. Así que en medio de la distancia les mandamos un saludo. Y bueno, allá ustedes también donde se encuentren, cierren sus ojos. Señor, damos gracias por este tiempo tan especial que tú nos das. Hoy pedimos que la misma presencia del Espíritu Santo esté en este lugar, que puedas hablarnos a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, que están ahí preparados, que están abiertos y dispuestos para recibir ese mensaje que tú trajiste para tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fuerte ese aplauso al Señor Jesucristo en esta mañana. Bueno, vamos a tratar un tema que tiene como título saber escuchar. Qué importante es saber escuchar. Y lo digo porque realmente estamos teniendo muchos problemas hoy en día en los hogares, en las familias, porque ellos mismos no se saben escuchar, no se saben comunicar, ¿sí? Entonces hay conflictos, pero no se detienen un tiempo para entender lo que el otro le tiene que comunicar. Y asimismo, pues en la vida cotidiana nos pasa exactamente lo mismo. A veces nos pueden llamar de una compañía, ¿no? Y nos dicen: mira, queremos ofrecerte un excelente plan. Y entonces, uno que quiere escuchar, ¿cuánto vale el plan? ¿Cierto? No, vale, el valor es tanto. Y uno dice: óigame, es económico. Entonces uno toma el plan. Y uno dice: no, está barato. Toma uno el plan, lo adquiere, después de un tiempo de pronto no le gusta, no le funcionó bien, y usted: mira, la verdad, yo quiero retirarme. Y le dicen: no, señor, usted dijo que se comprometía a 12 meses. Y dice: ¿cuándo me comprometí? En la llamada que le hicimos. Ah, no, yo no escuché nada de eso. Ahí está grabado. Y uno llega y dice: óyeme, ¿qué me faltó? Saber escuchar. Y quiero que por favor a todos aquellos muy buenos cristianos que tienen muy buenas costumbres, que andan con su Biblia, que traen su cuaderno, que toman sus apuntes, que les gusta aprender, por favor abra su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 25. Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 25. Vamos a leer del versículo 1 en adelante, y nuevamente voy a estar haciendo esta lectura en la versión Nueva Traducción Viviente. Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no de todo corazón. Cuando Amasías se afianzó en el trono, ejecutó a los oficiales que habían asesinado a su padre. Sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos, porque obedeció el mandato del Señor que Moisés había escrito en el libro de la ley. Los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Después Amasías organizó al ejército y designó generales y capitanes para todo Judá y Benjamín. Hizo un censo y descubrió que tenía un ejército de 300,000 soldados selectos, hombres de 20 años o más, todos entrenados en el uso de la lanza y el escudo. También pagó alrededor de 3,400 kilos de plata para contratar de Israel 100,000 hombres de guerra con experiencia. Entonces un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo:
Su majestad, no contrate tropas de Israel, porque el Señor no está con Israel. Él no ayudará a esa gente de Efraín. Si usted permite que ellos vayan a la batalla junto con sus tropas, ustedes serán derrotados por el enemigo sin importar que también peleen. Dios los derribará porque Él tiene el poder para ayudarlos o para hacerlos tropezar. Amasías le preguntó al hombre de Dios: pero ¿qué de toda esa plata que pagué para contratar al ejército de Israel? El hombre de Dios contestó: el Señor puede darle a usted mucho más que eso. Así que Amasías dio de baja a las tropas que había contratado y las envió de regreso a Efraín. En consecuencia se enojaron con Judá y regresaron enfurecidos a sus casas. Luego Amasías se armó de valor y dirigió a su ejército al valle de la Sal, donde mataron a 10,000 soldados edomitas de Seir. Capturaron a otros 10,000, los llevaron hasta el borde de un precipicio y desde allí los despeñaron. Al caer sobre las rocas abajo, se hicieron pedazos. Mientras tanto, las tropas contratadas que Amasías había enviado de regreso hicieron incursiones en varias ciudades de Judá, entre Samaria y Betet Orón. Mataron a 3,000 personas y se llevaron un gran botín. Cuando el rey Amasías regresó de masacrar a los edomitas, trajo consigo los ídolos que le había quitado a la gente de Seir. Los puso como sus propios dioses, se inclinó ante ellos y les ofreció sacrificios. Esto hizo enojar mucho al Señor, quien le envió un profeta para que le preguntara: ¿por qué acudes a dioses que ni siquiera pudieron salvar a su propio pueblo de tu mano? Pero el rey lo interrumpió y le dijo: ¿desde cuándo te nombré consejero del rey? Cállate antes de que te mande a matar. El profeta no insistió más, pero hizo esta advertencia: yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho esto y te negaste a aceptar mi consejo. Amén. La historia del rey Amasías, que está descrita en este capítulo de la Biblia, y es una historia que nos enseña a saber escuchar a Dios. Porque así como yo les decía, óyeme, tienen que saber escucharse entre familia. Tienes que saber escuchar cuando te proponen de pronto un negocio, ¿cierto? O te venden un plano. Todo esto hay que saber escuchar. Pero lo más importante de todo en la vida es saber escuchar a Dios. Habrá personas que pueden decir: a mí Dios no me habla. Y a lo mejor yo creo que Dios sí les habla, pero lo que ellos no entienden, ¿sí?, es que ellos no saben escuchar a Dios. Ellos no conocen el lenguaje de Dios. Dios tiene un lenguaje, una manera de hablar, y uno tiene que estar en la misma dirección y tiene que estar en la misma sintonía. En esta mañana vamos a aprender 4 maneras de escuchar a Dios. La primera de ellas: escuchar lo que Dios está haciendo. Cuando hablamos de escuchar lo que Él está haciendo, nosotros tal vez tenemos que estar en esta vida batallando con algunas dificultades, algunos problemas. ¿Alguien tiene algún problema aquí? ¿Alguien? ¿Alguna dificultad? Levante la mano. Los que tengamos, solamente los que tengamos problemas. ¿Sí o no? Muy bien. Y cuando uno tiene un problema, desafortunadamente, uno se fija mucho en el problema. Uno piensa mucho en el problema. Uno le pone toda la atención, todo el tiempo, todo lo que uno piensa, casi todo el día está pensando en el problema. Se acuesta meditando en el problema. Pero uno está lejos de escuchar a Dios
a través de ese problema. Porque sabes, cuando Dios presenta una dificultad o la permite, o simplemente de pronto la puede traer el mismo enemigo, la trae Satanás, esa dificultad, simplemente Dios también está hablando a través de ella. Y uno tiene que saber qué es lo que Dios está haciendo con ese problema. Uno tiene que poder, en otra palabra diferente podría ser uno, discernir. Cuando yo llegué a la iglesia, tengo que aceptar que esa palabra discernir la escuchaba. Ustedes tienen que tener discernimiento. Y yo no entendía esa palabra, honestamente. Y entonces entendí que discernir es descubrir. Uno tiene que descubrir qué es lo que Dios quiere hacer en medio de esa dificultad, qué es lo que me quiere hablar. Y yo les puedo presentar un ejemplo porque se presentan dificultades. Hablaba con una mujer que me decía: pastor, fue muy duro haber perdido mi empleo. Y yo la verdad sufría porque yo decía: Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Y yo decía: pero si yo estoy ahí juiciosa con el Señor, si yo estoy comprometida con el Señor, pero no entiendo. Y yo pensaba tanto y tanto todo el tiempo, y busque empleo, y la plata, y la plata, y la plata, y el dinero. Pero pastor, le quiero contar algo. Ahora que no tengo empleo, descubrí algo terrible. Y usted sabe, pastor, que me tocaba dejar a mis hijas donde una hermana, y había un sobrinito que estaba intentando abusar de ellas. Y yo pude descubrirlo ahora que no tengo empleo, porque he podido estar más cerca de ellas. Cuando yo tenía empleo, realmente yo le dejaba, pasaba por ellas todo. Yo veía como que ellas intentaban decir algo, pero ¿sabes qué permitió Dios? El problema, un problema para uno. Pero a veces uno no sabe escuchar a Dios a través del problema, porque eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros, movernos en esa dirección. Y sabes, cuando pase algo en tu vida, tú tienes que decirle: Señor, ¿qué quieres hacer con este problema? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué es lo que tú me quieres decir a través de este problema? Porque hay algo que el Señor te quiere comunicar, y uno tiene que tener esa sensibilidad espiritual para escucharlo a Él, para saber que no todos los problemas o vienen, sí, porque la gente a veces: no es que Dios me está castigando, otros dicen que es Satanás. Y no, a veces el Señor permite cosas. Podemos hablar, por ejemplo, de este virus, ¿no? Este virus, la enfermedad, el virus, la muerte, la ha traído acá Satanás. Pero ¿quién lo ha permitido? Dios. ¿Sabe por qué lo permitió? Por tanta maldad que hay sobre la tierra, por tanta inmoralidad, por tanta pelea, por tanto rencor, por tanto odio, por tanta guerra, por todo esto, ¿sí me entiende? Dios va colmando la paciencia, entonces permite y está esperando a que la gente, ojalá en medio de esto que está pasando, las personas puedan decir: Señor, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué nos quieres hablar? ¿Y qué fue lo que habló durante este tiempo de la pandemia? Dígame qué habló. ¿Sabe qué habló? Llegó y dijo: los quiero encerrados con su familia. Lo más importante es su familia. Muchos perdieron el empleo, ¿sí se da cuenta? Y Dios los sostuvo en todo ese tiempo de pronto de dificultad. ¿Quién sostuvo a todas esas familias? El Señor. El Señor suplió, ¿sí me entiende? Y uno podrá decir que las personas se murieron por el COVID-19, pero no se murieron de hambre. ¿Ha pensado en eso? Que no salían noticias: familia murió de hambre, hombre murió de hambre, mujer murió de hambre. No tenían trabajo, no tenían con qué pagar el arriendo, no habían ingresos, no había nada. Y sin embargo, ¿quién sostuvo todo? El Señor. Pero Él quería hablarnos, y algunas personas fueron sensibles y lo escucharon. Y uno encuentra testimonios muy bonitos de personas que dicen: no, pastor, maravilloso tiempo este de la pandemia. Tengo que reconocer, ¿cierto?, que ha sido un tiempo bonito con mi esposa, que hemos compartido. Sí, pastor, aprendí a cocinar. Yo nunca cociné en mi casa. Aprendí a cocinar en el tiempo de la pandemia. Ayudé a entender cuántas cosas hace mi esposa, porque comencé a compartir todos los quehaceres con ella. Así que muchas cosas pasaron, ¿no? Y nunca, mire, yo nunca voy a olvidar el testimonio de dos niños de familias diferentes que se me acercaron y me decían: hola pastor, no sé qué, y me abrazaban.
así puras pulguitas. Yo, hola, ¿cómo estás? Feliz, pastor, estoy feliz de que hayan echado a mi papá del trabajo. Y así todos sonrientes, todos alegres. Y yo, ¿pero por qué? Dijo, porque por fin mi papá está en la casa. Y fueron dos niños de dos familias diferentes, me decían eso. Yo pude ver que lo que estos niños me estaban comentando eran como los representantes de millones de niños en el mundo que pensaron exactamente igual. Yo decía, ese es el clamor de ellos. Y alguien tiene que escuchar el mensaje, ¿sí se da cuenta? Alguien tiene que entender lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos. Pero a veces entonces uno se queda, el virus, la muerte, la enfermedad, la falta, la economía, lo que sí, y uno mira y escucha lo que no tiene que escuchar. Y uno más bien tiene que decir, Señor, con esta pandemia, con este virus, ¿tú qué me quieres enseñar a mí? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué estás haciendo tú con todo esto? Y entonces hay muchos aprendizajes, ¿sí o no? Muchísimos aprendizajes después de todo esto. Para todos nosotros, ¿sí? Yo insisto, haber pasado por ese momento también del COVID, no, mire, me pasa algo muy curioso ahora. ¿Y sabe? Es que todo lo disfruto mucho más. Siempre he aprendido a disfrutar la vida, pero ahora no. Sí, yo un día de verdad subí una imagen de una colombina de Supercoco. Y yo le digo una de las cosas, me como esa colombina del Supercoco con un gusto ahora. Y yo digo, gracias Señor por este Supercoco. Gracias, ¿sí? Y uno saborea y saborea y saborea. ¿Sabes? Porque tal vez hubiera pasado de que me hubiera ido y nunca más iba a volver a sentir ese sabor. Entonces tú como que valoras, ¿no? Hay un mensaje, hay algo que Dios te dice, oye, disfruta todo, desde lo más pequeñito, disfruta. Hay que saber escuchar a Dios y hay que saberlo escuchar precisamente cuando tenemos dificultades. Tienes que escuchar a Dios cuando hay problemas entre pareja. Hay que escuchar a Dios cuando tenemos problemas con los hijos. Hay que escuchar a Dios cuando tienes problemas donde tú laboras, donde tú estudias. Hay que escucharlo, hay que decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué me quieres decir? Estás haciendo algo, tú estás haciendo algo, pero lo que tú estás haciendo no es para destruirme, es para enseñarme. Y uno tiene que tener esa sensibilidad espiritual para escucharlo a Él. Lo segundo, escuchar lo que nos habla a través de la palabra. Escuchar lo que nos habla a través de la palabra. Versículo 3 y 4 dice, cuando Amasías se afianzó en el trono, ejecutó a los oficiales que habían asesinado a su padre. Sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos. Pero mire por qué no los mató. Mire lo que dice la lectura. ¿Por qué no los mató? Dice, porque obedeció el mandato del Señor que Moisés había escrito en el libro de la ley. Los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. ¿Qué hace Dios con Amasías? Mire, Amasías ya estaba reinando. Y algo que podemos entender de Amasías es que dice, hizo lo recto delante del Señor, pero no de todo corazón. ¿Qué nos enseña eso? Que precisamente veíamos en ese primer punto, y eso representan como los problemas. A veces nosotros sí le creemos a Dios, hacemos las cosas rectas delante de Dios, pero no estamos haciendo las cosas de todo corazón para escucharlo. No le ponemos el corazón al problema donde debemos de colocarlo. Uno pone el corazón en el sufrimiento, en el dolor. Me duele, estoy triste, estoy desanimado, es que no tengo fuerzas. Ahí pones el corazón. Pero realmente tú deberías colocar en el corazón, en el Señor, y poder decirle, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Y luego habla de un Amasías, el rey, que podía tener en sus manos a aquellos que asesinaron a sus padres.
En aquellas épocas de guerra, de batallas entre reyes, se tenía por costumbre que cuando un rey vencía a otro rey, le acababa con toda la familia. Pero escúcheme, no solamente eran los padres, los hijos, no, eran los tíos, los sobrinos, los abuelos, todo. ¿Por qué hacían esto? Para que nadie pudiera después vengarse. ¿Sí se da cuenta? O sea, para que no quedara dolor en la familia de venganza. Entonces los destruían a todos. Y no había un doliente que se quisiera levantar a decir: me voy a vengar de este que mató a mi familia. Esto lo tenían por costumbre. Y dice que Amasías tenía ahí precisamente a quienes habían asesinado a sus padres. Y en ese momento, entonces él, ¿qué es lo que ve? La ley de Dios, la ley de Moisés que estaba escrita. Y fue a la palabra, y la palabra le dijo: mira, los hijos no tienen nada que ver con el error de sus padres. Si usted me pregunta, yo estoy convencido que Amasías sí tenía ganas, tenía sed de venganza. Él quería hacer lo que otros reyes hacían. Pero Amasías en ese momento, ¿qué hizo? Escuchó una palabra de Dios. Y a través de esa palabra de Dios hizo algo muy importante, que es obedecer. ¿Sí me escuchó esa parte? Cada vez que tú leas la Biblia es para obedecer. Yo creo que la Biblia, la palabra de Dios, es tan importante en nuestra vida. Nosotros no podemos darnos ese descuido, porque para mí es un descuido. Uno diría un lujo, no, es un descuido de salir de nuestra casa o emprender las labores de la casa sin antes haber leído la Biblia. Porque realmente la palabra de Dios tienes que escucharla antes de enfrentar tu día, porque Dios te va a hablar a través de ella. Y sabes, tú lees algo, inclusive, no sé, pero sé que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Uno a veces lee algo en la mañana y uno dice: vea esta palabra, pero uno como que no le encuentra mucho sentido. Resulta que después va a haber una situación al mediodía, en las horas de la tarde, en las horas de la noche, se presenta una situación y tú llegas y dices: lo que leí esta mañana, eso es lo que leí. Claro, el Señor me estaba guiando a cómo tengo que enfrentar esta situación. Y tú te acuerdas de la palabra que leíste. Entonces, ¿qué hace la palabra? Que la palabra te guía a la bendición. Si nosotros decimos de leer la palabra y poder escuchar la voz de Dios, yo creo que nosotros deberíamos leerla, por ejemplo, como la leen los abogados. ¿Sí? Así como un abogado, deberíamos nosotros leer la palabra de Dios. ¿Qué hacen los abogados? Dígame, un abogado siempre está buscando una ley, ¿cierto? Siempre, cuando hay un pleito entre dos bandos, cada uno tiene su abogado. Y entonces el abogado lo que hace es buscar una ley que pueda ganar el pleito y pueda obtener un beneficio. Así nosotros deberíamos leer la palabra de Dios. Porque ahora veamos manos levantadas, quienes tenemos problemas. Y muchos tenemos problemas, ¿sí o no? Muchos tenemos adversidades, muchos tenemos cosas que vencer, pero nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacerlo. Necesitamos que Dios nos diga cómo hacerlo. Y la única manera es cuando tú haces como el abogado: busca una ley, una palabra que pueda cambiar tu vida, que pueda ganar el pleito y que tú tengas un beneficio. Tenemos que leer la palabra como los soldados. Entonces, si usted se da cuenta, pues un soldado nunca le dice: mi capitán, yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece, ¿sí? Porque usted se da cuenta que en el ejército dice: ¿a usted quién está preguntando si le parece o no? Usted presta hoy la guardia y punto. Y entonces el otro le toca decir: sí, señor. Y no, pero es que yo ayer la presenté. Es que no le estoy preguntando si la presentó ayer o no. Hoy vuelve otra vez de guardia. Sí, entonces, ¿qué hace un soldado? Obedecer. Cuando Dios da una palabra, tenemos que obedecer. A veces las personas quieren meter a Dios dentro de un mundo de pronto político y creen que la palabra es democrática. Entonces ellos están convencidos de que de pronto en la palabra uno puede opinar y uno puede decir sí o no. Pero usted mira bien la Biblia, usted lee un capítulo de la Biblia y al final del capítulo de la Biblia dice:
A, estoy de acuerdo. B, no estoy de acuerdo. C, otra opinión. ¿Encuentra eso en la Biblia? No. Él escribe la palabra y así como está, nosotros tenemos que obedecerla. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Nosotros somos sus hijos, sus súbditos, y como tal tenemos que obedecer lo que Él nos diga en su palabra. Es lo que tenemos que hacer, obedecer. ¿Cuál es la diferencia entre un rey natural y nuestro Rey de los cielos? Que el rey natural obliga, el Rey de los cielos no. Él dice, no puedes opinar, esta es la ley de Dios, esta es mi palabra, no la cambio, pero te doy la libertad de que la puedes obedecer o desobedecer. Pero simplemente les voy a decir algo: cuando usted no obedece la palabra de Dios, pues usted no está escuchando al Señor. Él te habla, pero tú no escuchas, ¿sí te das cuenta? Entonces la gente, yo no sé por qué a mí me pasan estas cosas. Te pasan porque no escuchas lo que Dios te está hablando en la palabra. Y tal vez como última ilustración yo diría que podríamos leer la palabra de Dios como los enamorados, con pasión, ¿cierto? Con pasión. Hay que ser apasionados. Hay que entender que la Biblia es un libro de amor. Claro, usted me dirá ahorita, uy, sí, pero ahí decía que cogieron a 10,000 y los mandaron por un precipicio y quedaron destrozados. Sí, usted me podría decir eso, ¿cierto? Y uno dice, uy, no, tantas cosas que hay. Y hay muertes de niños. Mira, toda la formación, todo lo que está en la palabra, ¿sí? El trasfondo de todo lo que existe en ese libro es el amor. Toda enseñanza está para advertirnos los peligros, ¿sí se da cuenta? Porque nos dice, mira, cuando tú estás en contra de Dios, estás cerca de irte a un precipicio y hacer pedazos tu vida. Pedazos. El enemigo te va a lanzar. El enemigo quiere destruirte. Y por eso qué bueno cuando tú estás del lado de Dios, cuando tú puedes escuchar la palabra de Dios. Amén. Lo tercero, escuchar a los consejeros. Vamos a leer versículos 5 al 8. Después, Amasías organizó al ejército y designó generales y capitanes para todo Judá y Benjamín. Hizo un censo y descubrió que tenía un ejército de 300,000 soldados selectos, hombres de 20 años o más, todos entrenados en el uso de la lanza y el escudo. También pagó alrededor de 3,400 kilos de plata para contratar de Israel 100,000 hombres de guerra con experiencia. Entonces un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo: Su Majestad, no contrate tropas de Israel, porque el Señor no está con Israel. Él no ayudará a esa gente de Efraín. Si usted permite que ellos vayan a la batalla junto con sus tropas, ustedes serán derrotados por el enemigo sin importar que tan bien peleen. Dios los derribará porque Él tiene el poder para ayudarlos o para hacerlos tropezar. Miramos a Amasías, escucha la palabra de Dios, perdona la vida de los hijos, ¿sí? De aquellos que fueron los asesinos de su padre, y luego se alista para seguir conquistando, para seguir peleando, para seguir avanzando en contra de otros enemigos. Y entonces cuando él mira la estrategia, llega y dice: mira, tengo 300,000 hombres. Hace un censo y dice: mira, tengo 300,000 hombres para la batalla. Son buenos con la lanza y con el escudo, pero no son buenos con la espada. Son malos con el arco. Son malos en defensa personal. Si tocara un combate son malos. Solamente son buenos con el escudo y con la lanza. Y yo creo que más bien lo que voy a hacer es contratar, ¿sí? Y eso fue lo que hizo. Sacó una buena cantidad de kilos de plata y contrató a 100,000
soldados israelitas que fueran a pelear con él. Dice diestros en la batalla. En un lenguaje moderno pudiéramos hablar de mercenarios, ¿cierto? Los mercenarios existen hoy en día en el mundo entero. Son personas que estuvieron dentro del ejército, personas que saben pelear muy bien y los contratan inclusive hasta ejércitos de otras naciones para que vayan a pelear con ellos porque son muy buenos. Mercenarios. Prácticamente contrató 100,000 mercenarios para que fueran a acompañarlos y pudieran vencer al enemigo. Entonces aparece un profeta, aparece un consejero, y entonces simplemente le dice: Su Majestad, no haga eso, no haga eso. ¿Sabe? En este momento los de Israel están mal con Dios. Dios no los va a respaldar a ellos. No se junte con ellos para pelear, porque por muy buenos que sean para pelear, van a ser derrotados. No importa cuánto sepan ellos en la guerra, van a ser derrotados. Porque simplemente Dios tiene el poder, como lo dice esa palabra, para ayudarlos o para hacerlos tropezar. Y efectivamente Amasías lo hace. Y Amasías escucha al profeta, escucha al consejero, y llega y dice: ok, no lo voy a hacer. Y llama a los 100,000 hombres. Ya les había pagado el dinero y les dijo: mire, la verdad, ustedes ya no van a ir conmigo. Y todos ellos: pero ¿cómo así? No, queremos ir a la guerra. No, no van a ir con nosotros. Y no importa, ok, ahí pagué un dinero y todo, listo, no importa. Yo ya les pagué, sin pelear ni nada, llévense el dinero. Y lo saca del combate. Y escucha al consejero, y efectivamente él va a pelear y gana la batalla. La gana con los que tenía, porque simplemente escuchó al profeta, escuchó al consejero. Y cuando yo les digo a ustedes escuchar al consejero, tienen que entender que Dios permite que nosotros tengamos consejeros aquí en la tierra. Pero escúcheme, no cualquier consejero, ¿sí? Pero sí uno tiene que discernir, acuérdese, uno tiene que descubrir cuándo el Señor me quiere llevar un mensaje con un consejero. Yo bendigo la vida de nuestros pastores, César y Emma Claudia Castellanos, por la visión, por colocarnos en una iglesia, la Misión Carismática Internacional, donde la iglesia realmente es una iglesia de liderazgo. Muchas iglesias están dirigidas por pastores, y los pastores hacen lo que más pueden para ayudar y aconsejar a la mayor cantidad de miembros de la iglesia. Pero ¿cómo haría yo como pastor para poder ayudar y aconsejar a una iglesia de 2,500 personas? ¿Cómo hago? ¿Qué tiempo podría tener? Nunca me alcanzaría el tiempo para poderlos aconsejar. Entonces Dios ha establecido esta visión de los 12, así como Jesús lo hizo, tener sus 12. Y entonces cada líder va teniendo 12 hombres, 12 mujeres, y cada uno va teniendo un consejero, un líder. ¿Sí te das cuenta? Es un consejero que Dios está colocando en tu vida para ayudarte, para que a través de él tú puedas escuchar al Señor. Porque ellos, el consejo que te van a dar siempre es de parte de Dios. No es un consejo propio, no es lo que sienten o lo que piensan, sino precisamente lo que el Espíritu de Dios coloca en ellos para darles un consejo que tiene que estar sustentado con una palabra de Dios. ¿Qué pasa? Que muchos no saben escuchar y otros no quieren escuchar a los consejeros. Y cuando alguien no lo permite, entonces uno sabe que eso tiene una sola palabra que se llama orgullo. El orgullo de muchas personas se pierde, escúcheme, se pierde de esa maravillosa oportunidad que uno tiene de que un consejero lo ayude en la vida. Que un consejero en algunos momentos lo frene a cometer un error y en otros momentos te impulse a poder alcanzar el propósito de Dios contigo aquí en la tierra. Unas veces frena, otras veces empuja, ¿sí se da cuenta? Unas veces detiene, otras veces está tal vez impulsando para que tú alcances tus objetivos. Es la labor de todos aquellos que somos consejeros espirituales,
líderes espirituales. Uno escucha eso, hay personas que a veces me hablan de esa manera, de pronto salgo acá, saludo a las personas y se me acercan de pronto a personas que asisten a la iglesia y se acercan y, óyeme, Sandro, mira, quiero decirte que muy buena la palabra de hoy. Bueno, de por sí, hermano, te felicito. Toda esa gente, hermano, que han preparado, todos predican súper bien. Yo siempre recibo, pero le soy sincero, Sandro, mire, ¿sabe qué no me gusta de la iglesia? Que eso la gente es a preguntarle: ¿quién es tu líder? ¿Estás casado? ¿Dónde están tus hijos? ¿Estás bien? ¿Tienes trabajo? ¿No tienes trabajo? ¿Sí? Y yo le digo, ¿qué les importa? ¿Qué les importa? O sea, la verdad, Sandro, yo le digo, a mí me gusta la iglesia, pero no me gusta que se metan en mi vida. Yo no quiero contarle mi vida a nadie. Y lógicamente yo siempre les digo, no, hermano, lo hacemos porque buscamos el bienestar, pero no te preocupes, hermano, no te preocupes por eso. Tú simplemente pues sigue viniendo tranquilo, escucha la palabra. Yo no le digo nada más, pero ¿con quién está hablando uno? Con un orgulloso. Alguien que no, mire, no me va a escuchar, no importa lo que yo le diga, no me va a escuchar, porque ya me lo dejó muy claro, él no quiere escuchar a nadie. Y uno dice, increíble que para el resto de nuestra vida cotidiana pedimos consejeros, ¿o no? Uno llega y se encuentra con personas que entran a un banco y comienzan, buenas, ay, venga, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede explicar cómo saco un crédito? Yo quiero sacar un crédito, pero yo no sé cómo es eso. Ay, ayúdeme, no sea mala gente, ayúdeme. Llegan allá, mira, yo quisiera tener mi casa propia, pero es que yo no sé nada de eso de los subsidios, yo no sé nada, ayúdeme. Ay, mire, usted que vive acá en Zipaquirá, yo llegué hace poquito, mire, ayúdeme, aconséjeme a cuál colegio meto a los niños, cuál es bueno, ayúdeme. Y uno dice, busca uno tantos consejeros de la vida cotidiana, y a veces uno rechaza los consejeros que Dios quiere colocar para bendecir nuestra vida. Porque escúcheme, ellos van a ser de bendición para nuestra vida. Hay personas que se atreven a decir eso. Dice, no, es que mi líder se tiró todo. Yo pensaba irme para otro país, se me tiró todo. Se me tiró el viaje, me aconsejó que no me fuera, se tiró todo. No, ven, te digo, si tu líder te aconsejó algo le habló el Señor, algo te está enseñando. Ve cosas en ti, ves que tú tienes grietas en el carácter. Él ve que tú te puedes perder en otro país, él ve que tú puedes perder tu comunión, puedes perder tu hogar, tienes debilidades en la parte moral. Tal vez allá vas a ser infiel, tal vez allá vas a permitir cosas incorrectas. Dios le está mostrando algo y tú tienes que dejarte aconsejar, porque Dios utiliza a estos consejeros para poder transmitir lo que Él quiere decirnos a nosotros. Si usted se da cuenta, ¿qué estamos haciendo acá? Recibiendo una palabra, y a través de la palabra uno va dando los consejos. ¿Para qué? Para tu vida, para tu bienestar, para que te vaya bien. ¿Sí te das cuenta? Y son eso, la palabra nos aconseja, y por eso tenemos que aprovechar. Hay consejeros dentro de una iglesia, hay consejeros fuera de ella, ¿sí o no? Hay personas que son buenos consejeros. A veces la lucha que tienen, por ejemplo, los padres con sus hijos. Mira, yo no sé de dónde los chicos jóvenes tienen una mentalidad hoy en día que ellos saben más que sus padres, y tienen esa mentalidad. Así le dicen al papá y a la mamá, tú no sabes. ¿Sabes qué, mami? Tú no sabes. Mira, papá, tú dices eso, pero tú no sabes, tú no conoces ahora, tú estás desactualizado, tú no sabes cómo se mueven las cosas hoy en día. Perdóname que te lo diga, y yo le voy a decir algo. ¿Quién ha vivido 20, 30, 40, 50, 60 años más que tú? ¿Quién ha vivido más? ¿Quién tiene más experiencia? ¿Quién tiene un hijo para dañarlo? ¿Quién tiene un hijo para darle un mal consejo? Y yo le digo aquí a los que son jóvenes, reciban el consejo de su papá y de su mamá. Reciban. ¿Se da cuenta que es como la palabra?
A veces puede que usted no esté de acuerdo, pero es lo mejor para su vida. Es lo mejor. No despreciemos los consejeros que tenemos en la vida, porque los consejeros Dios también los utiliza para saber escuchar la voz de Dios. Y por último, lo cuarto, escuchar al Espíritu Santo. Qué importante escuchar al Espíritu Santo. Mira lo que dice la palabra del versículo 14 al 16. Cuando el rey Amasías regresó de masacrar a los edomitas, trajo consigo los ídolos que le había quitado a la gente de Seir. Los puso como sus propios dioses. Se inclinó ante ellos y les ofreció sacrificios. Esto hizo enojar mucho al Señor, quien le envió un profeta para que le preguntara: ¿por qué acudes a dioses que ni siquiera pudieron salvar a su propio pueblo de tu mano? Pero el rey lo interrumpió y le dijo: ¿desde cuándo te nombré yo consejero del rey? Cállate antes de que te mande a matar. El profeta no insistió más, pero hizo esta advertencia: yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho esto y te negaste a aceptar mi consejo. Parece que fuera la misma historia que el punto anterior, pero voy a decir algo: no. Porque en el punto anterior el rey aceptó que este era un consejero, este era un profeta, y el profeta le dijo exactamente lo que tenía que hacer, y él tenía que obedecer. Ahora, ¿qué pasó con Amasías? Amasías gana su guerra, tiene un gran botín, captura a una gran cantidad de personas que eran sus enemigos, los destruye. Y ahora que tenía un gran botín, entonces ¿qué hizo él? Comenzó a adorar los dioses, los ídolos, y tomó el mismo botín para levantar entonces sacrificios y comenzar a inclinarse ante esos dioses. Así que ahora Dios envía a un profeta es para preguntarle, no para qué tenía que hacer, sino comenzó: oiga, indaga a esta persona, ¿qué está haciendo? Yo le di la victoria, pero ¿qué está haciendo con lo que yo hice con él? Y se esperaba que Amasías pudiera tener la presencia del Espíritu Santo para poder distinguir entre la pregunta y entre lo que tenía que hacer antes, porque ese es el Espíritu Santo. Una buena iglesia de sana doctrina es aquella que cree en Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces esa figura es una figura también de la familia, ¿sí sabía? Está el Padre, por eso dice Padre. Entonces tenemos al Padre, a Papá Dios. ¿Qué hace el Padre? El Padre nos da su paternidad. El Padre nos da el amor que nunca recibimos. El Padre es aquel que nos protege. El Padre es el que perdona los pecados. El Padre es el que nos dice: mira, levántate, y te da una mano y te levanta cuando te sientes sin ánimo, sin fuerzas, cuando te sientes fracasado. Tenemos, ahora dice Padre, Hijo. El Hijo del Padre, ¿quién es? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro hermano, es el hermano mayor. Y los hermanos mayores por lo general son los que se hacen matar por sus hermanos menores. Y Él se hizo matar en la cruz del Calvario por nosotros. La diferencia es que los hijos menores hemos cometido errores, Él no. Sin embargo, Él tomó nuestro lugar y dijo: no importa, yo me hago matar por mis hermanos. Y por eso usted se da cuenta que todo lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo es guerra. Él derramó sangre para pelear contra Satanás, para enfrentarse contra Satanás. Entonces cuando viene la enfermedad, la sangre de Jesús es la que se enfrenta. Cuando viene entonces problemas de autoestima, la sangre es la que se enfrenta. Cuando viene la pobreza, la sangre de Jesús es la que se enfrenta. Guerra. Lo que hace el hermano mayor: se pelea por sus hermanos menores, da su vida por los hermanos menores. Y está el Espíritu Santo, que podría uno pensar que es la parte maternal de Dios. ¿Qué hacen las mujeres en una casa? Las mujeres en una casa todo el tiempo
están hablando, están aconsejando, están advirtiendo los peligros, ¿cierto? Están diciendo: mira, no hagas ese negocio, esa persona no me gusta. Mira, hija, por favor, aléjate de ese muchacho. Pero mamá, ¿qué le ha hecho ese muchacho? ¿Qué le ha hecho? ¿Qué sabe usted? ¿Sabe algo malo? Mira, mi vida, no sé nada de él, pero yo siento que hay algo malo en ese hombre. Y luego, ¿qué se da uno cuenta? Que si esta chica sigue con esa amistad, ese hombre le va a hacer daño. Si el hombre sigue haciendo un negocio que no escuchó a su esposa, ese negocio le va a salir mal, le sale mal. Entonces, así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos aconseja. El Espíritu Santo, para que usted me entienda, es como cuando José cuando tuvo la tentación y la mujer de Potifar se desnudó completamente, ¿sí? Ella se quita toda la ropa y usted se da cuenta que José, que era bien espiritual, no dijo: ay, Señor, bendita sea tu creación. No, sí, porque la gente puede espiritualizar el pecado, ¿sí o no? Ay, todo lo que haces es perfecto. Ay, toda la gloria y la honra sea para ti, Señor, ¿sí o no? No, ni siquiera miró. ¿Sabe qué hizo José? Corra. Algo ¿sí me entiende? O sea, él podía haber y dio la espalda y se fue. No, algo le dijo: corra. Comenzó a correr como un loco. ¿Sabe quién? El Espíritu Santo. Con David no pasó lo mismo. David no entendió. Y sabe, Dios había escogido precisamente a David para que todos los días de su vida tenía que estar en guerra. Todos los días. Ese era el propósito de David aquí en la tierra. Y un día, cuando ya tuvo éxito, cuando ya tenía un ejército poderoso, ese día llegó y dijo: no, yo la verdad tengo gente que puede ir a pelear, yo me quedo descansando. Y el día que se quedó descansando, se levantó por la mañana, abrió la ventana, la vecina estaba desnuda bañándose. Y la diferencia fue que él no corrió. Cuando usted se sale del propósito de Dios, usted también pierde la presencia del Espíritu Santo y te quedas solo. Y usted ya conoce la historia, ¿no? Esa fue la caída de David, que le trajo consecuencias a él y a su familia terribles. Por eso tenemos que saber escuchar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te dice: corre, corre, ¿sí me entiendes? No hagas eso, no hables con esta persona, no hagas este negocio, no tomes este arriendo, no cambies de ciudad, no cambies, no recibas ese trabajo, ¿sí? O todo lo contrario, te dice: hazlo. ¿Sí ves? Esa es tu bendición. Te lleva, te impulsa. Dice la misma palabra que el Espíritu Santo sabe lo que nos conviene y lo que ha de venir. Él conoce todo. Él sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Y por eso tenemos que saber escuchar. Amén. Colóquese de pie, por favor. Vamos a orar. Señor, damos gracias por la palabra que hemos recibido en el día de hoy. Y nos podemos identificar algunos en este lugar con aquellos que decían: yo siento que Dios a mí no me habla. Escucho a otros que Dios les habla por sueños, que Dios les habla a través de la palabra, que Dios le habla a través de las personas, pero yo siento que a mí Dios no me habla. Yo no encuentro respuesta. Y cuando tú no encuentres respuesta es porque tú no estás, tal vez no sabes escuchar a Dios. Estás en otra sintonía, estás en otro canal, estás en otra dirección y por eso no lo entiendes. Pero tenemos que aprender a escuchar a Dios en lo que Él hace cuando tenemos problemas. Y cada vez que tengas una dificultad, yo te pido, solamente dile: Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Tú qué me quieres enseñar? Háblame a través de esta dificultad. Háblame a través de este problema, porque voy a entender que tú tienes un mensaje para mi vida. Hay algo que necesito aprender de ti y necesito escuchar tu voz en medio de esta dificultad. Y vamos a tener que decirle: Señor, ayúdame a escuchar lo que tú hablas a través de esa palabra. Ayúdame a poder entender
que la palabra es de bendición para mi vida, que la palabra es la que da dirección, que la palabra es la que tiene la victoria, que la palabra es la que me guía todos los días a no cometer errores. La palabra es la que me lleva precisamente a doblegar todo deseo de la carne, a avivar mi espíritu, a quitar todo pensamiento de fracaso, a entender que hay un Dios poderoso que me habla a través de esa Biblia, que tengo que tal vez leerla así como los abogados y encontrar esa ley, una ley que pueda destruir el pleito que hay con Satanás, el pleito que tienes con la enfermedad, el pleito que tienes con la escasez, el tiempo que tienes con la soledad, el pleito que tienes con tu orgullo. Que tú sepas que todos tenemos problemas, pleitos, algunos son personales, otros son con los demás. Y para ese pleito tú necesitas una palabra para vencer ese pleito y poder tener el beneficio de poder experimentar la paz de Dios. Que tú leas la Biblia tal vez como el soldado y que entiendas que cuando Dios también te dé una palabra, tenemos que obedecerla. Tenemos que decir como el soldado: sí, Señor, sí, Señor. Y tal vez no estemos de acuerdo, no importa, vamos a obedecer la palabra. Y tendremos que leerla como los enamorados, con esa pasión, con ese fuego, y entender que toda la palabra, toda la palabra, en el trasfondo de ella está el amor de Dios para nuestras vidas. Está ese amor que inclusive cuando nos corrige lo hace con amor y nos puede mostrar los peligros, lo que el enemigo quiere hacer con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a escuchar a los consejeros, aquellos que tú has puesto, líderes de la iglesia. De pronto sea tu jefe, de pronto Dios tenga que hablarte inclusive a través de un ateo, porque muchas veces un ateo le ha enseñado a otros y Dios lo ha utilizado como un mensajero, a que podamos los más jóvenes escuchar la voz de sus padres y entender que son consejeros que Dios ha puesto sobre la tierra para tu bienestar. Y Señor, ayúdanos a escuchar al Espíritu Santo. Danos la sensibilidad espiritual para que el Espíritu Santo esté en nosotros y para que nada ni nadie nos llegue a desviar del propósito, así como pasó con David. Que podamos ser sensibles a lo que Él nos muestra cada día, y necesitamos de Él casi a diario. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que ver muy bien de quién nos enamoramos, y ahí tiene que estar la presencia del Espíritu Santo para advertir los peligros, para mostrar lo que Él tiene para nosotros. Por favor, abra sus ojos. Y quiero pedir un favor. No sé si haya personas que nunca antes hayan venido a este lugar. Si usted vino por primera vez a este lugar, por favor, levante su mano. Hágamelo saber con su mano levantada. Tenga su mano ahí levantadita un momento, por favor. Muy bien. Y quiero pedirles un favor. Con su mano levantada, ¿la pueden colocar un momento en su corazón? Coloque su mano ahí en el corazón. Yo quiero que hagamos una oración juntos. Yo voy a decir la oración y usted la repite fuertemente conmigo. Incline su rostro y diga después de mí: Señor Jesús, por mucho tiempo he estado lejos de ti. Sé que soy pecador y te pido que me perdones por cada uno de mis fallas. Hoy abro las puertas de mi corazón y yo te recibo y te acepto a ti, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Amén. Abran sus ojos. Esta oración que ustedes acaban de hacer es la de tener a un Cristo vivo dentro del corazón, alejarse de una vida religiosa y poder tener un Dios más vivo. Siempre he dicho que el verdadero evangelio es el que habla a través del testimonio de las personas. No de aquellos que son, mejor dicho, los eruditos de la palabra y enseñan tantas cosas, pero su vida no enseña nada. Yo creo que a Dios se enseña con el testimonio. Si tú no eres un testimonio, poco enseñas de Dios. Así que de verdad es una alegría tenerles acá.
hemos a través de los años constituido aquí una gran familia, y nosotros ahora como familia queremos decirle a cada una de las personas que nos acompañan por primera vez: bienvenidos a su casa, bienvenidos a su nueva familia. Y ahora les voy a pedir un favor a todos los que alzaron su manito, que vinieron acá por primera vez. Si están aquí en la parte de adelante, volteen a mirar hacia atrás. Volteen a mirar. Si están allá atrás, por favor miren hacia adelante, y van a encontrar unas personas acá que les están dando la bienvenida. Unas personas con chaqueta azul y con un aviso de bienvenidos a este lugar. Le pido el favor que abandone ahí su sitio, vaya hasta donde están ellos. Ellos van a hacer una oración por ustedes, por alguna petición especial que ustedes quieran que nosotros oremos por ella, y les van a dar un recuerdito aquí de parte de la iglesia. Así que por favor, no se queden en su lugar. Si vino solo, tome sus pertenencias y diríjase hasta donde están ellos, y démosles otro fuerte aplauso de bienvenida. Muy bien. El resto, para terminar, y hablando del rey Amasías, tendríamos que decir que el final del rey Amasías fue un final muy triste, porque tal como lo dijo el profeta, así pasó con él. Y uno diría: óyeme, ¿cuál es el problema de Amasías? Y uno, siempre que usted tenga problemas en la vida, trate de buscar la raíz del problema. Porque uno, leyendo bien al rey Amasías, uno se da cuenta que el problema que tenía el rey era un problema de avaricia. La destrucción del rey de Amasías fue por causa de la avaricia. ¿Y por qué lo digo? Por dos cosas. Número uno, cuando él contrató a los hombres, a los 100,000 israelitas, ¿cierto? Los contrató para ir a pelear la guerra. Y cuando el profeta le dijo: no pelees con ellos, a él no le importó si iba a ganar o a perder la batalla. ¿Sí se dio cuenta? Nunca dijo de eso. ¿Saben lo único que dijo? ¿Y la plata que les pagué? ¿Y la plata que les pagué qué va a pasar? ¿Y qué le dijo el profeta? ¿Hay algunas manos levantaditas, por favor, los servidores, para que estén pendientes? Hay unas manitos levantadas que quieren un sobre o datáfono. Levante su mano si necesita servicio de datáfono. Ok, por acá hay más manitos levantadas. Si se da cuenta, lo único que le importaba era la plata, nada más. Y el profeta por eso le dijo: mire, Dios le puede dar mucho más que eso. Pero luego, cuando ya tuvo la victoria, date cuenta que con lo que consiguió, él, todo lo que consiguió, lo consiguió por Dios. Y nunca con todo lo que consiguió quiso honrar a Dios, sino comenzó a honrar a otros ídolos. Avaricia. Y lo digo porque, mire, nunca va a recibir, nunca, jamás usted va a recibir una llamada de parte nuestra que diga: óyeme, ¿por qué no está diezmando? Óyeme, la ofrenda. O sea, esa llamada nunca la va a recibir usted en la iglesia, jamás. Porque sus ofrendas y sus diezmos es algo que usted tiene que arreglar es con el Señor. En eso nosotros no nos metemos. Pero yo tengo por costumbre orar por los sobres, y a veces yo he conocido personas acá que llegaron tan mal en la iglesia, personas que Dios comenzó a prosperarlos poco a poco. Y me acuerdo cuando diezmaban, cuando todo era poco, cuando era poco diezmaban. Ahora son personas que les ha ido bien en su negocio, en su empresa, personas que les dieron un ascenso, ahora ganan un salario mayor, personas que Dios los ha prosperado. Y ahora uno ve esos sobres y uno llega y dice: este ya no diezma. Increíble que ahora, cuando le fue mejor, ya no diezma lo que tiene que diezmar, ya no ofrenda lo que tiene que ofrendar. Entonces le pasa lo del espíritu de Amasías, que simplemente tienen avaricia. Entonces, ahora que ganan más, lo invierten en otros ídolos: el del viaje, el de su ropa, el de los centros comerciales, el de los restaurantes, el de los perfumes, el del maquillaje, y tienen otros ídolos y se inclinan entre ellos. ¿Sí se da cuenta? Y nunca se da cuenta que esa avaricia tarde o temprano lo va a destruir a uno. Lo va a destruir a uno.
Por eso hoy les invito a que tomemos una ofrenda. Tome su ofrenda. Si trajo sus diezmos, pida su sobre y vamos a tomar ahí nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y vamos a presentarlos delante del Señor. Y no sé si de pronto usted ha sido una persona que en algún momento vino ese espíritu de avaricia, y ojalá a través de esta ofrenda usted pueda orar y decirle: Señor, que se quebrante todo espíritu de avaricia de mi vida. Así que por favor, colóquese de pie y vamos a presentar nuestras ofrendas delante de Dios. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque somos unos simples administradores de las bendiciones que tú nos has dado, y comparte de lo que tú, de la bendición que recibimos de parte tuya. Simplemente queremos honrarte, Señor, queremos glorificarte, queremos aportar para sostener tu iglesia, para cada día poder ensanchar las estacas y poder crecer, y que el reino de los cielos sea conocido sobre toda la tierra. Así que, Señor, hoy presentamos estas ofrendas y estos diezmos, los colocamos bajo el pacto de la sangre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden ofrendar? No vayan a olvidar, por favor, nuestro compromiso los hombres. Próximo jueves, 7 de la noche, nos vemos aquí muy cumplidos. Vamos a tener un tiempo muy especial. Vamos a recibir una palabra, a preparar todo nuestro ambiente espiritual, y que Dios nos dé las estrategias para podernos ganar a tantas y tantos hombres que están sin Dios. El pastor Rich nos mostraba un estudio que se ha hecho a nivel mundial en las iglesias. Se dice que cuando un niño llega a la iglesia y se convierte, el 35% de su familia se compromete en la iglesia. Cuando una mujer se compromete en la iglesia, entre el 50 y el 60% de las personas de su familia se comprometen en la iglesia. Pero cuando un hombre se compromete en la iglesia, el 95% de su familia se compromete en la iglesia. Ahora entiende por qué el enemigo quiere alejar al hombre. Ahora entiende por qué le pone más trabajo, que no sé qué, que es que yo no puedo, que no tengo tiempo, que todo, porque él sabe lo que un hombre puede llegar a hacer en su casa. Y por eso en esta convención queremos de verdad llevar personas hasta nuevas a que puedan ir a la convención. Va a ser presencial y también va a ser virtual, pero presencial son poquitos cupos. Solamente se pueden 3,000 personas en el auditorio de Bogotá. Y entonces yo quiero que nos apuremos, porque yo no quiero que todo nuestro liderazgo se llegue a quedar por fuera. Yo creo que tenemos es que estar ahí presencial. Cambia mucho, ¿sí? Todo lo que es presencial es muy diferente. ¿Ya tomamos nuestras ofrendas? ¿Falta algún lugar? ¿Listos? Bueno, Señor, damos gracias por tu palabra. Yo te pido que bendigas a cada una de las familias que ha venido a congregarse a este lugar, y también te pido que este sea una semana de puertas abiertas para cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes.